Ya estamos en vivo. Pues buenas tardes, días, a la hora que puedan ver este video dentro de este espacio de negocios en ascenso. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que me lo han estado pidiendo dentro de la comunidad. Y como saben, este espacio nació con el objetivo muy claro, acercar a empresarios y emprendedores, profesionistas, especialistas en diferentes temas para que nuestros negocios crezcan. ¿Y cómo van a crecer? Pues ayudándonos a tomar mejores decisiones, a utilizar todo el conocimiento que existe, las herramientas que hay para que nuestro negocio pues siga creciendo. Y bueno, lancé por ahí una encuesta dentro de la comunidad de WhatsApp que tenemos y la mayoría en temas financieros pues quiere saber sobre inversiones. Pero antes de hablar sobre qué son inversiones, etcétera, algo importante que detecté es que necesitamos primero hablar de una estrategia, saber no solamente conocer todas las herramientas que hay para invertir, sino cómo está tu situación actual para que entonces puedas tomar las decisiones adecuadas. Y para eso, pues el día de hoy tengo la oportunidad de estar acompañada de Miguel Gómez. Es un especialista importante en estos temas de planeación financiera y sobre todo me gusta porque tiene su objetividad referente a que no se enfoca en un solo producto, sino que tiene una cartera amplia de conocimiento en diferentes temas sobre el dinero. Y Miguel es fundador del podcast Dinero en Español. Tiene una de las certificaciones internacionales más reconocidas en planeación financiera. Se especializa en acompañar precisamente a empresarios latinos en Estados Unidos para transformar el éxito de sus negocios en patrimonio y riqueza familiar real, que es precisamente lo que estamos buscando. Así que gracias, Miguel, valoro mucho tu trayectoria, valoro mucho también la aportación que estás dando, porque no solamente es enfocado a cierto tema, sino es una planeación integral. Y sé que el día de hoy muchos de los que nos van a escuchar y ver, pues van a llevarse herramientas súper valiosas para comenzar ya en este tema. Muchas gracias. Así es. Adriana, gracias por la invitación. Qué honor estar contigo. Qué gusto acompañar a esta comunidad y estoy para ustedes. Esta hora es para ti, es para ustedes, con muchísimo gusto. Perfecto, pues bueno, está abierto el chat, por favor, compartan sus dudas que tengan para que el día de hoy nuestro especialista pueda responder lo más breve posible y sobre todo que nos deje esa enseñanza que buscamos el día de hoy. Y cuando alguien nos empieza a decir, yo quiero empezar a invertir, normalmente la siguiente pregunta es, ¿en qué invierto? Pero hoy queremos comenzar desde otro lugar. ¿Qué tendría que revisar una persona, Miguel, antes de invertir un solo peso? Excelente pregunta, Adriana. Y esa pregunta me la han hecho muchas veces. Llega la gente y me dice, Miguel, tengo X cantidad, ¿qué hago con ella? ¿Qué es lo que más intereses me va a generar? ¿Cuál es la mejor inversión para mí? Digo, espérame, ¿para qué es esa inversión? ¿Para qué es ese dinero? ¿Cuándo lo vas a necesitar? Y aquí es donde empieza como el choque, ¿no? De, a ver, quieres ganancias grandes, pero no quieres riesgo, pero quieres tener acceso a tu dinero, pero no quieres pagar impuestos. Entonces es una plática muy interesante de ver qué es lo que verdaderamente quiere la persona. Y a veces la respuesta ni siquiera es una inversión. A veces lo que quiere la persona es tranquilidad. A veces lo que quiere la persona es un mejor retiro. A veces lo que quiere la persona es saber que su dinero está bien. Entonces, a veces es dinero para la quinceañera de su hija, por ejemplo, ¿no? A veces es dinero para un viaje que ha soñado toda su vida. A veces puede ser dinero para comprar otra propiedad. Entonces, depende mucho el para qué quieres ese dinero. Eso es lo que más me interesa responder. Y eso muchas veces la gente ni siquiera lo sabe. Muchas veces la gente no sabe qué es lo que quiere para su vida. Y viven, desafortunadamente, había una canción de Lucero hace muchísimos años que habla de la veleta, ¿no? De que eres una veleta que te lleva donde te lleva el viento. Mucha gente vive así, eh, sin decisión propia, sin, sin preguntarse a sí mismo, a sí misma, ¿qué es lo que yo quiero para mí?
Entonces, primero necesitamos resolver eso, esa pregunta, saber qué es lo que tú quieres. Y una vez sabiendo qué es lo que tú quieres, entonces ya empezamos a hablar de inversiones. Creo que es una pregunta base, pero casi siempre nos vamos quizás porque escuchamos del compañero, del vecino, de repente, pues ya ves que, ¿qué es eso de inversión? Veo a todos que están invirtiendo, pero una de las preguntas esenciales que el día de hoy nos acaba de confirmar Miguel es ¿para qué? Y la pregunta es también saber, pues, si no lo tenemos bien estructurado, ni siquiera sabemos ni cuánto, cómo vamos a empezar a invertir. Y Exacto. tú como que trabajas con empresarios, seguramente has visto pues muchos retos financieros a los que se enfrentan y quizás no importan el país en donde estén. ¿Qué patrones ves que se repiten una y otra vez en los empresarios cuando comienzan a construir su propio patrimonio? Mira, es bien, bien interesante y veo que es como un rango de lo mismo. Hay empresarios que se enfocan tanto en exprimir lo máximo posible de la empresa, que se empiezan a llenar de propiedades, se empiezan a llenar de inversiones, se empiezan a llenar de cosas, y la empresa queda una empresa pobre, quebrada, que apenas con trabajo paga los gastos, apenas con trabajo va saliendo hacia adelante. Y el problema de hacer eso es que al primer cambio, a la primer crisis, la empresa va a la quiebra. Y la empresa va a la quiebra porque el empresario la desfalcó. La desfalcó para construir un patrimonio por fuera. Y por otro lado está el otro extremo en el que está el empresario que nunca saca ni un centavo de la empresa. Y la empresa va creciendo, va bien, va generando empleo, va creciendo, es una empresa que está desarrollándose. Y el empresario vive una vida a veces hasta pobre. Entonces hay que encontrar un balance entre esas dos cosas. A lo mejor sí al principio, a lo mejor los primeros 2, 3 años de la empresa, sí, es reinversión absoluta. Porque si todo se lo apuestas a tu empresa, pero llega un momento en el que tienes que encontrar ese balance y decir, a ver, sí creo en mi empresa, sí creo en lo que estoy haciendo, pero también voy a reinvertir fuera de la empresa. Por otro lado, ¿sabes qué? Ya me llené tanto de tantos bienes, mi empresa está quebrada, está pobre, ya tengo que parar a eso. Entonces, he visto los dos extremos. Entonces, llevarlos a un medio es un reto muy interesante, que es primero un cambio de mentalidad y luego ya un cambio de acción y un cambio de lo que se hace con el dinero. Y aparte de hacernos la pregunta inicial que nos dabas, esto del cambio de mentalidad, ¿cómo empiezas a hacer ese cambio de mentalidad? Porque la información de repente pues está a nuestra disposición, podemos encontrar mucha información sobre dónde invertir, ahora con estos también videos donde te dicen cómo hacerte millonario, pero ¿cómo Sí, empiezas a formar esa mentalidad ideal para empezar a tomar mejores decisiones? excelente pregunta, Adriana. Mira, lo primero siempre tiene que ser, ¿qué es lo que yo quiero? Y va a sonar repetitivo, pero la persona tiene que saber qué es lo que quiere para su vida, qué es lo que quiere para él, qué es lo que quiere para ella, qué es lo que quiere para su familia. Mucha gente que ni siquiera ha identificado sus valores, por ejemplo. Entonces, al no identificar tus valores, pues es muy difícil decir que sí, decir que no. Y a veces ni dices nada. Vives en una indecisión absoluta porque no sabes qué es lo que quieres para ti, no sabes qué es importante para ti, no sabes qué valoras. Entonces, el hermano de Walt Disney tiene una cita que a mí me gusta mucho, que es: una vez que defines tus valores, es muy fácil decir que sí y es muy fácil decir que no. Cuando sabes qué es importante para ti, entonces a partir de ese momento ya sabes a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Y aplica en todo, ¿eh? No nada más inversión, no nada más negocio. Aplica desde decirle que sí o no a esa rebanada de pastel tan rica que se ve. Aplica desde decirle que sí o no a hacer ejercicio en la mañana o en la noche o no hacer ejercicio. Aplica desde
cuánto, si para ti es importante o no la bolsa de diseñador, por ejemplo. Platicaba con una empresaria el otro día en Dallas. Me decía, es que Miguel, esta claridad que ahora tenemos, yo no entiendo por qué gasté tanto dinero en bolsas. Gasté miles de dólares en bolsas de diseñador. ¿Y para qué? No es para quedar bien con los demás, y a los demás no les importa. Entonces a esta señora dejaron de atraerle las bolsas y le empezó a atraer más su tranquilidad. Entonces, ¿cómo empezó eso? Haciéndose preguntas, haciéndole preguntas yo también. Entonces es una guía, no es nada más decirte, a ver, vamos a ver en qué invertimos. No, es un cambio de mentalidad absoluto, con ayuda, con guía, con trabajo personal. Muchas veces las respuestas están dentro de ti. Muchas veces es tener la capacidad de hacerte esas preguntas, la capacidad de tener la humildad de tener a alguien que te haga esas preguntas difíciles, que a veces has querido, a veces contestar, pero a veces también evadir, porque es difícil evadir, es difícil enfrentar la realidad, es más fácil evadirla. Sí, empezar con, suena hasta incluso sencillo, pero yo creo que Ujú. cuando empiezas a profundizar o con este acompañamiento, porque muchas veces nosotros damos respuestas muy generales cuando no tenemos una guía, pero si está a uno acompañado, pues ellos te siguen haciendo más preguntas hasta que llegas a un tope en el que dices, bueno, sí es cierto, ¿para qué? Porque la mayoría de los emprendedores y empresarios que quizás ahorita nos estén escuchando, pues sí, los Sí. primeros años son vender, ese es nuestro objetivo, vender, vender, generar dinero. Pero entonces llega un punto en el que pues ya tenemos lo suficiente, que esa es mi siguiente pregunta, cómo saber hasta qué punto o cómo se da uno cuenta o uno lo determina de que pues bueno, ya llegó el momento de invertir. Pero ahora viene la siguiente pregunta, que son de las que tú estabas mencionando, ¿para qué quieres invertir? Pero Ujú. ¿cómo empezar si ahorita es un pequeño emprendedor que, bueno, dice, sí, ya sé que de 1 a 3, 4, 5 años mi objetivo es vender, posicionarme? ¿Cuál sería el siguiente paso en el caso de los que van empezando? O Sí. incluso no tiene nada que ver lo del negocio con lo personal, porque ahí viene otra cuestión que también de repente Ujú. vemos que juntan Sí. finanzas personales con finanzas del Ujú. negocio y entonces ahí no tiene ni pies ni cabeza. Exacto. Exacto. Mira, el siguiente paso es, se va a ver muy repetitivo, discúlpame por eso, pero el siguiente paso es primero entender qué quieres para ti, para tu vida, y luego definir qué quieres para tu negocio. Porque llega el caso, muchos empresarios se convierten simplemente, se independizaron para abrir su negocio y resulta que se convierten en empleados. No son más que empleados de su empresa. Y está bien. O sea, y ahí es donde donde tienes que empezar a decidir, a ver, quiero ser empleado de mi empresa. ¿Qué implica eso? Pues que yo soy el todólogo. Yo soy el que hace todo. Yo soy desde el que abre el que quita el candado en la mañana hasta el que barre el local. ¿Quiero ser eso? Perfecto. ¿O quieres crecer tu empresa de manera que tú te conviertes en un líder, te conviertes en un CEO y empiezas a delegar y empiezas a hacer otras cosas? ¿No? Son dos maneras de operar totalmente distintas. Anoche precisamente hablaba con una persona, está en la cúspide de su retiro, ya está a nada de retirarse. Y él se dio cuenta que todo lo que construyó en los últimos 35 años no fue más que un autoempleo. Entonces ese autoempleo en el que la empresa depende absolutamente de él, y si él no va, la empresa no genera, pues funciona por un tiempo, ¿no? Pero llega un momento en el que te empiezas a cansar. Ya no tienes la misma energía que tenías cuando eras joven. Entonces, cuando hablamos de inversiones, no nada más hablo de la bolsa, no nada más hablo de bienes raíces, no nada más hablo de fibras o de ETFs o de fondos de inversión, no. Hablo también de contratar personal. Una inversión puede ser contratar personal, puede ser contratar a un gerente. Una inversión puede ser aprender inglés, por ejemplo. Una inversión puede ser contratar a una señora para que te limpie tu casa, por ejemplo. O una señora, un señor, una persona que te limpie tu casa. Una inversión puede ser
Vamos a regresarnos 3 pasos. ¿Qué es una inversión? Una inversión es el uso de tu capital, el uso de tus recursos para generar más recursos. Así de sencillo. ¿Cuáles son los recursos? Tiempo, dinero, atención, energía, intención. Tú puedes invertir tiempo. Al estar aquí escuchando esta charla, estás invirtiendo tu tiempo, porque tú esperas aprender algo que te permita generar más. Es una inversión. Estar aquí es una inversión. Entonces, sí, a lo mejor es muy filosófico, a lo mejor suena muy shalala, ¿no? Pero eso es. Esas son las inversiones. Entonces, de eso hablo con mis clientes, ¿no? No nada más es la bolsa, no nada más son los bienes raíces, no nada más es el terreno que te están ofreciendo en Cancún, ¿no? Es a lo mejor contratar un vendedor, es a lo mejor contratar un gerente, es a lo mejor pagarle más a tu gente, ofrecer nuevos beneficios que antes no tenías. Todo eso son inversiones. Y como tal, un componente importantísimo de toda inversión es el riesgo. Todas las inversiones tienen riesgo. A lo mejor resulta que hiciste esta charla, nos estás platicando, estás viendo a Adriana y a mí platicando, y resulta que para ti es una pérdida de tiempo. Bueno, pues perdiste la inversión, no te funcionó como esperabas. A lo mejor resulta que acudes a esta charla y escuchas algo que en tu vida habías pensado, y lo único que pagaste fue tu tiempo y tu atención. Esas son inversiones. Entonces te invito a que abras tu mente, que uses el término inversión de manera más abierta. No te limites únicamente a pensar en dinero, porque hay mucho más que eso. Y yo creo que con lo que nos acabas de dar, nos quitas incluso muchas telarañas, porque estoy segura que todas las personas cuando escuchan la palabra inversión piensan en dinero directamente. Digo, Ujú, y sí, va relacionado, ujú, porque al final el objetivo es generar más con esa inversión que hagas. Pero casi ujú. siempre el concepto de inversión lo relacionamos a estos productos financieros, que bueno, esa es otra cosa, pero lo que Sí, acabas sí. de decir que es inversión en tiempo, incluso en mejorar nuestro negocio, el estar aquí, y lo cual también pues agradezco ahorita que estoy viendo los comentarios a Poncho Beltrán, que gusta escuchar a Miguel, siempre es una charla muy nutritiva la suya. Saludos, excelente invitado. Uriel Gracias, Franco, Poncho. Adriana Orozco y Miguel Gómez, ambos me inspiran, siempre se aprende mucho de ustedes. Gracias por compartir con nosotros. Y precisamente ellos dos están haciendo esta inversión en tiempo, pero que a la larga, si sobre todo escuchan toda esta información que nos estás dando y que no se trata de ver gráficas, números, sino algo más profundo, les va a ayudar a tomar mejores decisiones. Sí, Y sí. hablando de decisiones, cuando una persona normalmente pues ya dice, va a tomar mis decisiones financieras ya, y toman algo demasiado rápido, ¿qué es lo que debería analizar con calma? Ya hablando a lo mejor ya de que quizás ya se hicieron las preguntas, ya respondieron que quieren, pues, no sé, a lo mejor Ujú. dejar un patrimonio para sus hijos. ¿Qué es lo que deberían de analizar con más calma antes de lanzarse quizás con un producto, con una institución? Porque pues existen muchos riesgos, pero pues Ujú. también hay riesgos que nosotros mismos los buscamos, ¿no? Exacto. Muy buena pregunta. Mira, aquí antes de dar un solo centavo a cualquier producto de inversión, tienes que entender cómo funciona. Y aquí mucho cuidado con eso, porque un agente te va a decir una cosa y lo que dice el contrato usualmente es distinto. Entonces, no por hablar mal de los agentes, no porque me caigan mal los agentes, yo conozco agentes muy profesionales, pero la realidad es que muchos agentes también únicamente dicen lo que les enseñan a decir. Simplemente son agentes de ventas cuyo interés es que les compres. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ser lo más convencedores posibles para que tú les compres. Pero tú, antes de comprarles, tienes que entender perfectamente lo que estás comprando. Tienes que leer el contrato. Miguel, pero el contrato son 50 páginas, son 100 páginas, son 200 páginas. Sí, tienes que entender qué es lo que estás comprando. Es una decisión financiera, quizá una decisión financiera bien importante en tu vida. Y a poco por flojera, por no leer el contrato, por no entenderlo, simplemente vas a confiar en la palabra del vendedor. Mi invitación es no. No confíes simplemente en la palabra del vendedor.
¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando tú compras un contrato, cuando tú compras un producto de seguros, cuando tú compras un producto de inversión, estos productos son tan complejos que usualmente en los documentos que tú firmas estás aceptando que leíste los términos del contrato, no solamente que los leíste, que los entendiste. En esta forma certifico que leí y entendí los términos del contrato y acepto el contrato. Y Juanito no leyó ni una página, porque la gente le dijo las maravillas, se las creyó, y resulta que lo que le dijo la gente, pasan 2, 3 años y el contrato no funcionó para nada como se lo vendió a la gente, que es para una queja. ¿Cómo va a proceder la queja si ahí mismo dijiste que leíste y entendiste el contrato? Entonces tienes que leer el contrato, tienes que entender qué es lo que estás firmando. Si tú no lo entiendes, ponlo en un AI para que te lo explique. Sube el PDF y ponlo en un PDF para que te lo explique. Ahora, no estoy diciendo que el AI sea infalible, tiene muchas fallas, muchísimas fallas. Pero al menos haciendo eso, vas a hacer más que el 95% de la gente que simplemente firma sin leer lo que está leyendo. Entonces, entender ese contrato. Cuando digo entender ese contrato, te voy a decir a qué me refiero específicamente. Número uno, los costos de entrada. ¿Cuáles son las comisiones por meterte ese contrato? Número dos, los costos de mantenerte dentro de ese contrato. ¿A qué te estás obligando al entrar a ese contrato? ¿Estás comprometiéndote a hacer pagos mensuales? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasa si no los puedes hacer? ¿Qué pasa si te quieres saltar pagos? ¿Qué pasa si pierdes tu trabajo y no puedes seguir pagando ese contrato? ¿Cuánto de tu dinero vas a poder recuperar? Y ese es el tercer elemento. El tercer elemento son los costos de salida. ¿Cuánto te cuesta salirte de ese contrato? He visto contratos que el costo de salida es 100% de lo que has puesto en los primeros 5 años. Imagínate nada más. Te convencieron en meter 20,000, 30,000 pesos al mes por 10 años. A los 5 ya no puedes. Hablas a tu agente, quiero cancelar, ya no puedo. Te voy a decir, ¿sabes qué? No te voy a poder regresar ni un centavo. Lo he visto una y otra y otra y otra vez. No porque la gente sea malo, sino porque no entendiste el producto. Porque confiabas que ibas a poder hacer ese pago. Estabas convencido de que ibas a poder hacer ese pago, pero algo en tu realidad cambió, algo en tu vida cambió y ya no puedes. Y ese contrato que te vendieron tan bonito para que te pagaran una pensión a los 65 años, tienes 28 años y ya no lo puedes pagar. Y vas a perder todo tu dinero. Va a ser una lección que vas a decir, no vuelvo a confiar en una gente, son unos tranzas, son unos estafadores que no sé qué. Y aquí el único responsable no es el agente, fuiste tú, por no entender en lo que te estabas metiendo. Entonces no es por asustar, no es por regañar, no. Es tu responsabilidad entender en qué te estás metiendo. Porque tú eres el cliente y es tu dinero. Y disculpa el monólogo, pero creo que contesté tu pregunta. Sí, no, y justamente eso también me ha tocado ver. De repente, pues confiamos en las personas que se acercan a nosotros con productos, etcétera, pero el hacernos esas preguntas incómodas son necesarias porque no es un compromiso, como bien decías, de aquí a medio año, a un año, son 10, 15, 20 años. Y también nuestra realidad a veces llega a cambiar y entonces, ¿cómo saber qué pasaría, incluso tener esa visión a largo plazo, qué pasaría si en algún momento yo ya no puedo cubrir? Porque quizás nos estamos confiando en que, bueno, pues si me quedo sin nada, no hay problema porque yo ya vine ahorrando durante tanto tiempo y resulta que hay penalizaciones, que no puedes recuperar ese dinero y entonces ahí sí se vuelve ese dolor de cabeza, ¿no? Exactamente. Entonces, ese dinero que tú pensabas que ibas a tener para tu retiro, resulta que si ya no puedes seguir pagando, se pierde todo, o se pierde el 80% o el 70%. Imagínate nada más qué difícil para alguien que con todo su esfuerzo hizo eso, ver que si decide que ya no puede, y no es, a veces no es simplemente porque ya no puedes, ¿no? Es simplemente porque tu realidad cambió. A veces me ha tocado ver gente, oye Miguel, es que estaba pagando este producto y ahora me voy a vivir a Estados Unidos y no puedo pagar desde mi cuenta de Estados Unidos. ¿Cómo le hago?
Ahora vamos a ver qué puedes hacer. Oye, ¿sabes qué? Me clonaron la tarjeta y tuve que cerrar mi cuenta y de ahí se cobraba el seguro y no me di cuenta, el seguro ya no se pagó y se canceló. Tan sencillo como eso. Esta es. Entonces, Ujú. sí, claro. ¿Y qué recurso tienes? Si no entiendes el contrato, te limitas mucho qué puedes hacer. Y bueno, algo que nos hiciste es un tip, el tema de apoyarnos ahora de la inteligencia artificial, a hacerle las preguntas incómodas incluso, y pues es mejor ya reforzarlo de manera personal con nuestro asesor, que te lea esas letras chiquitas, ¿no? Esas dudas que vas teniendo. Así es. José Juan Mora, saludos a ambos. Yasmina Gundes, saludos a ambos ese Saltillo. Y tenemos también otra pregunta. Dice, Venga. Miguel, ¿cómo obtener nuestra cifra financiera para cubrir nuestras necesidades básicas y no tan básicas? Muchas veces andamos por allí queriendo hacer más dinero, queriendo ganar más, pero pocas veces tenemos esa claridad de para qué queremos ese dinero, lo que justo acabas de comentar, en lo que lo vamos a utilizar y cuánto más necesitamos. ¿Cuál es nuestro límite? Muy buena pregunta. Híjole, lo puedo contestar desde varios frentes, ¿no? Por un lado, como empresario, el cielo es el límite. El cielo es el límite. Si hoy ganas 100,000, a lo mejor en 3 años puedes ganar 500,000, o 1,000,000, o 2,000,000 o más. Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿cuál es tu suficiente? Yo una vez conocí a un cliente que tuvo una firma anterior. Esta persona pasó de ganar $100,000 por año a $500,000 por año a tener una compensación anual de varios millones. Imagínate ganar varios millones por año. De vivir de una casa pobre, una familia de muy bajos recursos, a empezar a recibir millones de dólares por año. Yo le pregunté, oye, ¿cuánto es suficiente para ti? Y me dijo, no sé, el cielo es el límite, no tengo un suficiente, porque si yo pude salir de esa pobreza, quiero ver hasta dónde puedo llegar. Dije, ok, bueno, padrísimo. Oye, ¿y tu familia? No, mi familia entiende que yo estoy aquí para ver hasta qué tan arriba puedo llegar. Fantástico, ¿no? Pues cada quien, ¿no? Por otro lado, con uno de mis mentores, excelente persona, una excelente persona. Nunca había conocido a alguien, él me inspira mucho, aprendí muchísimo de él. Y es una persona financieramente exitosa, colección de carros clásicos, millones de dólares en el banco, excelente persona por dentro y por fuera. Y una vez le pregunté, oye, ¿todo esto que has logrado, te arrepientes de algo? Me dijo, sí, yo daría lo que tengo por haber pasado más tiempo con mis hijos. Yo sacrifiqué a mis hijos por tener lo que tengo el día de hoy. Entonces, ese balance lo encuentras tú en tu interior. Es algo que tú tienes que definir para ti y por ti, para tu familia y para quienes son importantes para ti. Leía un estudio que se publicó hace unos días, decía que esta generación está pasando más tiempo con sus hijos, los papás están pasando más tiempo con sus hijos que varias generaciones atrás. Digo, qué padre, qué bonito, siempre y cuando estemos conscientes de eso, ¿no? Porque todo tiene un precio, todo tiene un precio. A lo que le dediques tiempo y esfuerzo es la inversión que te va a redituar. No es una garantía, ¿verdad? O sea, igual puedes pasar más tiempo con tus hijos y tus hijos terminan siendo delincuentes, eh, pero es menos probable. Por otro lado, si le dedicas más tiempo a tu empresa, puede que crezcas una empresa millonaria. Entonces, en lugar de buscar no es decirle sí a algo a cambio de decirle no a otra cosa, es cómo le puedes decir sí a los dos para crecer más tú como persona. Y aquí es donde empezamos a hablar también, a ver, eso es lo que te permite ser un CEO de tu empresa. Eso es lo que te permite dejar de ser autoempleado y empezar a ser líder. Porque cuando empiezas a ser líder, no tienes por qué pasar horas extras en tu negocio. Si tu negocio ya te permite contratar gente que hace tareas que tú haces actualmente, si tú puedes delegar, ¿no? Entonces,
Una pregunta filosófica bien interesante que nos podemos pasar 3 horas platicando, pero también por respeto a toda la audiencia. Hasta aquí le paro. No, y es que es eso, realmente muchas veces, como mencionaba hace rato, nos vamos directamente a cantidades, estrategias, fórmulas, pero creo que eso sí importa hasta cierto punto, pero lo más importante es hacernos estas preguntas base, porque sin ellas, pues simplemente las decisiones las vamos a tomar al aire. Y algo que también se ha escuchado en estos temas de inversión o que pues sabemos que hay riesgos al invertir, pero he conocido también a personas, emprendedores, empresarios que invierten todo lo que tienen, ¿no? O sea, si ya les costó o ya llevaron un camino, ¿qué tan importante es crear este fondo de emergencia incluso antes de invertir? Uf, una pregunta importantísima y que una recomendación que le he dado a tantos empresarios. Se enfocan en crear tanto patrimonio. Conocí a una persona hace un mes, tiene 10 propiedades. Tiene 10 propiedades, tiene su negocio le paga un sueldo y revisando sus cuentas, tenía $1,000 en el banco. Y, oye, ¿cómo le haces? No, pues es que las empresas me pagan renta, las rentas las reinvierto y de esto para acá. Oye, y si algo te pasa, ¿qué vas a hacer? Ni modo que vendas la sala de una de las casas. Y pues de ahí fue como que ya se trabó, ¿no? Ya no supo qué decirme. Efectivamente, Adrián, mucho de mi trabajo es precisamente en ayudarle a la gente a darse cuenta que no todo el dinero tiene que generar más dinero. Que el dinero, yo le llamo cuenta Tylenol, a la cuenta, lo que muchos le llaman la cuenta de emergencia. La cuenta Tylenol es el dinero que te va a sacar de dolores de cabeza. Entonces, en lugar de tratar de exprimirle hasta el último centavo en intereses al dinero, yo estoy bien con que abras una cuenta de banco que a lo mejor te paga 1, 2, 3%, o a lo mejor hasta nada, no me importa que no te pague nada. El rendimiento de esa cuenta está en la tranquilidad. Y lo voy a decir como se lo digo a mis clientes, porque es lo que yo veo. El rendimiento de esa cuenta está en la tranquilidad de tu esposa, de saber que hay dinero en caso de que algo pase. ¿Y por qué de la esposa? Porque el hombre, el esposo, generalmente siempre es visionario y pensando que va a generar más, etcétera, etcétera. Y la mujer es la que busca más la estabilidad, la tranquilidad, etcétera. Entonces le digo al señor, ese dinero que vamos a separar en esa cuenta Tylenol es para el bienestar de Beatriz, para que ella se sienta tranquila de que ese dinero está ahí, de que algo pasa, ahí está. Oye, pero no va a generar nada, no me importa. Lo que genere es en la tranquilidad de Beatriz. Entonces en ese momento Beatriz le da un quedazo y dice, ya ves viejo, te dije. Pues sí, o sea, es que no nos damos cuenta de que la mentalidad del dinero generalmente para los hombres es una y para las mujeres es otra. Y hay un porcentaje en el que puede decir, bueno, este es mi porcentaje mínimo que debo de tener como fondo de emergencia. Sí, yo te diría mínimo un mes de gastos. Ojo, no dije un mes de ingresos, dije un mes de gastos. Pues pero para saber eso tienes que saber cuánto gastas cada mes, tienes que saber cuál es tu costo de vida. Entonces, mínimo un mes de gastos, tanto a nivel personal como a nivel negocio. O sea, tu negocio debe tener su propia cuenta Tylenol y tú a nivel personal debes tener tu propia cuenta Tylenol. ¿Por qué? Porque el negocio va a haber emergencias, va a haber dolores de cabeza, va a haber situaciones que salgan. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero? Preferible tenerlo listo, disponible, esperándote, a que algo pasa y ya estás rascándole de todos lados en modo urgencia, en lugar de decir, ¿sabes qué? Aquí está el dinero, lo pagamos, no pasa nada. Mínimo un mes. Conocí a una persona alguna vez, el caso más extremo que he conocido de esto es una persona que tenía 18 meses de gastos, religiosamente, 18 meses de gastos en su cuenta de banco. Y no la cuenta de banco de uso diario, una cuenta de banco aparte. Entonces, 18 meses, yo quiero 18 meses de gastos, Miguel, porque no sé cualquier cosa que vaya a pasar, ahí está. Me quedo sin trabajo, me enfermo, me quiero descansar, me doy un break, a este el dinero y no pasa nada. Perfecto. Pero mínimo un mes de gastos. No, y qué interesante, pues, el formar
pues este fondo de emergencia, porque muchas veces, digo, ya estuvimos hablando de manera general que es una inversión donde Miguel nos explicó que no solamente se refiere al dinero, es un concepto más amplio de las preguntas incómodas que nos tenemos que hacer, pero sobre todo antes de invertir, tener este fondo de emergencia, porque nunca sabemos qué es lo que nos separa el futuro y sobre todo la tranquilidad que estamos también buscando, ¿no? Con este tema del dinero. Y Sí, ya para ir finalizando, Miguel, una vez que sí. ya dimos todos estos pasos, que ya tengo mi fondo de emergencia, que eso es lo ideal antes de invertir todo, ¿cómo Ujú, empezamos a armar nuestro portafolio de inversión? Sabemos que hay riesgos, pero ¿cómo ujú. lo empezamos a estructurar? Mira, como yo lo hago, te voy a explicar. Ves que al principio hablábamos de definir tus metas, ¿no? Definir qué es lo que quieres para ti, para tu vida, para tu familia, para tu persona. Entonces, tú defines metas. Entonces aquí me dices, bueno, ¿y metas cómo? Entonces empezamos a hablar de metas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Yo defino metas de corto plazo, metas que quieres lograr en un año o menos. Metas de mediano plazo son metas que quieres lograr de 3 a 5 años y metas de largo plazo son aquellas que quieres lograr en 10 años o más. Entonces, típicamente yo lo que recomiendo es abrir una cuenta de inversión para cada una de esas metas y un portafolio con el nivel de riesgo acorde para esas metas. Pues, por ejemplo, una meta de corto plazo no tiene por qué invertirse en la bolsa de valores. No hay razón, porque el dinero lo vas a usar en menos de un año. A lo mejor eso está en instrumentos de bajo riesgo, en instrumentos de plazo fijo, por ejemplo. El dinero lo vas a necesitar en menos de un año, lo sacas, te lo gastas y se acabó. Las inversiones de mediano plazo, a lo mejor un poco de eso puede estar en la bolsa. Las inversiones de largo plazo, ya más de eso, si lo metes en la bolsa de valores o en instrumentos de mayor riesgo. Pues básicamente esa es la metodología que sigo y recomiendo con mis clientes. Ahora, cuando tu portafolio consiste en propiedades también, que tienes ya propiedades de inversión, que ya fuiste construyendo un patrimonio y parte de ese patrimonio son bienes raíces, o parte de ese patrimonio son negocios que tienes, que invertiste con el compadre 200, 300,000 pesos, ya está esa inversión también. Entonces, eso también lo tomamos en cuenta para ir definiendo objetivos, para ir definiendo, ok, a lo mejor esas casas las compraste sin ton ni son. ¿Para qué las vamos a usar? No, es que yo quiero rentas. ¿Para qué? O no, es que yo quiero que sean para mis hijos. Ok, muy bien, vamos a ir pensando. Porque cuando dices eso es para mis hijos, ya estamos pensando en metas de legado también. ¿Verdad? Entonces son metas ya no para esta generación, ya no para ti, sino para los que vienen detrás de ti. Entonces, ¿cómo fondeamos esas metas también? Y hay otras maneras que podemos también considerar para eso. Pues nos acabas de dar mucha información y sobre todo porque no solamente partimos desde, nuevamente, la inversión quiere decir que compremos productos financieros, no. Ujú. Empezamos algo más profundo y ahorita que estás mencionando el tema del legado, incluso dentro de esas respuestas a esas preguntas, pues es quiero dejar algo, un legado hacia mi familia, hacia mis hijos, incluso hacia otra generación que quizás ni veamos, ¿no? Y Así es. hacernos estas preguntas nos va a ayudar a definir entonces sí el patrimonio y de esta manera estratégicamente ya estaremos tomando decisiones sobre nuestro dinero. ¿Y algo más que Totalmente. quieras agregar, Miguel, que consideres que es importante que los emprendedores, empresarios lo tengan presente en este tema tan importante? Mira, yo creo que el mensaje que me gustaría que te llevaras eh, de esta charla es que es dinero con conciencia, que uses tus recursos con conciencia. Cuando digo con conciencia, quiero decir alineado a tus valores. Si no sabes cuáles son tus valores, entonces empieza por ahí. Empieza identificando cuáles son tus valores. Cuando identificas tus valores, tomas mejores decisiones. Cuando identificas tus valores y vives consciente con esos valores, tienes menos estrés. Entonces empieza por ahí y sigue todo el proceso. Y si quieres revisitar este video, échale otra vista, velo otra vez, toma notas otra vez. A mí me pasa, no sé ustedes, la segunda vez que veo una película, veo detalles que no vi la primera. Entonces quizás si vuelves a ver este video, vas a ver detalles que se te fueron la primera vez que lo viste. Y algo también importante y que quiero que aquí el público que nos ve
es que ahorita analizamos de manera muy general esta información, pero si a ustedes les interesaría tomar algo más específico con ejercicios, incluso ya con su dinero, pues bueno, Miguel está en la mejor disposición de aportarnos sus conocimientos. Si ese es su interés, pues vamos a ir organizando otro espacio donde podamos ver pues más a profundidad todos estos temas. Pues Miguel, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por ayudarnos a entender sobre todo que en inversión no solamente se refiere al dinero y que verdaderamente construyamos un patrimonio. Y esta información, en verdad, que es muy valiosa para comenzar en estos temas. ¿Y en dónde te podemos encontrar, Miguel? Mira, en Facebook me encuentras como Miguel Gómez, consejero. Aquí vamos a tener la página. Creo que me tagueaste en el video. En Instagram me encuentras como Dinero en Español. Y ahí estoy, a sus órdenes, con muchísimo gusto. Que por cierto, en este podcast de Dinero en Español, cuéntanos para quienes no lo han escuchado y te vayan a buscar a Spotify, ¿qué es lo que hablas en este espacio? Uy, en este espacio tenemos más de 10 años de contenido. Son cerca de 400 episodios. Y ahí puedes ver incluso mi evolución, mi crecimiento también a nivel profesional. Y de todo, o sea, hablo mucho de dinero, de emociones, de inversiones. He entrevistado a gente valiosísima en ese podcast, entonces también checa las entrevistas. Eh, y nada, es un proyecto que empecé grabando en la camioneta de mi esposa y que pues va muy bien, a la gente le gusta. Sobre todo si quieren seguir escuchando las recomendaciones de Miguel, vayan a su podcast. Y bueno, Ujú. ya por acá nos están respondiendo que sí les interesa profundizar más en estos temas. Gracias, Palia, por excelente información. Dice gracias. Belins dice que sí. Janet Gutiérrez, buenísima la charla. Gracias, Miguel y Adriana. Y por aquí ya compartieron tu programa de Dinero en Español, así que ya está el link Sí, aquí en el chat. sí, sí, Pues gracias Luis. gracias Miguel, gracias a todos los que el día de hoy invirtieron tiempo para poder escuchar esta información valiosa y sobre todo que les ayude a Ujú. tomar mejores decisiones. Recuerden que esta charla va a quedar aquí en Facebook, pero también la van a encontrar en YouTube, en la página Adriana Orozco. Y bueno, toda esta información, como decía Miguel, si la necesitas volver a ver, volver a tomar notas, es base indispensable para empezar ahora sí a invertir ya en productos financieros y sobre todo porque dejó pues aquí información muy valiosa de qué considerar cuando contratas esos seguros o esos productos financieros que muchas veces pues ya están más a nuestro alcance. Gracias Miguel por toda la información y estamos más adelante en contacto. Claro que sí. Adriana, muchas gracias a ti por ti, por esta comunidad, por tu tiempo, por la invitación. Gracias a todos los que comentaron por acá. Un gusto estar aquí con ustedes y pues nos vemos muy pronto. Que tengan muy buen día. Gracias, hasta luego, nos estamos viendo. Hasta luego.